Vamos a empezar con Génesis 3:15. Este va a ser el famoso 3:15, así como tenemos el famoso Juan 3:16, que para mí Génesis 3:15 es como el principio y Juan 3:16 es el cumplimiento. ¿Ok? Entonces Génesis 3:15 dice así: Dios hablando después de la caída, y pondré enemistad entre ti, ya ustedes tienen mis notas, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es importantísimo que tengamos en cuenta todo lo que está implicado en este versículo. Este versículo es una sombra de lo que ha de venir, un prototipo de lo que veremos más adelante. En forma panorámica es como decir un comercial de la película. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la película? Entonces, este versículo, ahí donde lo tienen, está cargadísimo. Porque es como un comercial cortitito de una película que hasta ahora va corriendo por casi 6.000 años. ¿Ok? O ya 6.000 años. Entonces, cada pedacito del 3:15 implica algo importante, representa algo y nos pone en rumbo para buscar las claves de la solución que Dios promete a la humanidad para restaurar lo ocurrido y rescatar lo perdido. Entonces vamos a ver el 3:15 paso a paso, ¿ya? El 3:15 empieza así: enemistad. ¿Qué significa enemistad? Significa discordia, pleito, guerra. Entre ti. Representa físicamente a la serpiente, pero espiritualmente a Satanás. Fíjense, en el Nuevo Testamento yo he traído, como les dije, escritura para sustentar lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Miren, Apocalipsis 12:9 nos dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Interesantísimo. 3:15 continúa: entre la mujer. Esto representa físicamente a Eva, pero espiritualmente representa a María, mujer quien sin semilla del hombre daría luz a un descendiente. 3:15, tu simiente, representa a Satanás y a su descendencia. Fíjense en el Nuevo Testamento, en Juan 8:44, y esto es Jesús hablando: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 3:15, la simiente suya, representa a Jesús y su descendencia. 3:15, esta le herirá en la cabeza. Esto representa el golpe que el descendiente de la mujer dará en la cabeza a la serpiente para pagar la deuda de la humanidad y recuperar lo perdido. Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo, que significa que tomó un cuerpo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Desde la semana pasada nosotros hablamos que la humanidad había quedado sujeta de un amo terrible que se llamaba el pecado, y que por eso había entrado la muerte a la tierra. Y ahora se los estoy mostrando pasando por el 3:15, exactamente lo que dice, y cómo no son ideas mías, sino que esto es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? En Gálatas 4, del 4 a 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Estas son mis notas para que ustedes vayan a casa y revisen y rebusquen, porque esta es información divina, información maravillosa, ¿ok? Seguimos con el 3.15 que dice, tú le herirás el calcañar. El calcañar también tiene la traducción que es el talón, ¿no? Satanás también herirá a la descendencia de la mujer, pero solo en el talón, lo que indica que no será un golpe fatal, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante reconocer y aprender acerca de esta promesa? Porque de aquí parte toda la historia de Dios. Un Dios santo, la humanidad en graves problemas, una solución de parte de Dios, el cómo y el cuándo de su plan perfecto. Basado en la promesa que recibimos en Génesis 3.15, veremos el desarrollo de este plan durante todo el estudio. Iremos paso a paso desarrollando este crimen, buscando las claves, que también se llaman sombras y también se llaman prototipos. O sea, el Antiguo Testamento está lleno de personajes que, aunque nosotros los vemos, digamos, físicamente como un personaje, esta persona también está siendo un tipo de algo futuro. No solamente lo vemos en personajes, lo vemos también en naciones. Y son un tipo de algo que viene en el futuro. Para la persona que tiene un poquito más de conocimiento, sabe exactamente de lo que estoy hablando. Pero nomás se los quiero decir porque todo el Antiguo Testamento eran como si fueran comerciales de lo prometido y cosas que se iban desarrollando y se iban desenvolviendo hasta que Jesucristo llegó y fue el cumplimiento de la ley, de toda la promesa. Lo que pasó en la cruz fue lo que Dios prometió en el 3.15. Por eso que para mí mi revelación de esta semana fue como Génesis 3.15, la promesa de todo lo que pasó, y Juan 3.16, el cumplimiento. Mi hermana, que yo estaba haciendo la tarea con ella, me dijo, ya lo entendí todo, o sea que ahí nomás lo tengo que dejar. Lo que empezó en 3.15, el Señor siendo tan perfecto, lo terminó en el 3.16 en la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios derramó la perfecta sangre como el sacrificio de expiación para rescatar lo perdido. ¿Se dan cuenta? Para mí fue como o sea que yo tenía una semana súper emocionante. De repente para otras personas es like, duh, Gaby, hello. Pero ¿saben qué? Dios lidia con cada uno de nosotros en nuestro propio tiempo, y para mí es emocionante. Espero lo sea también para ustedes. Entonces, vamos a ir paso a paso, pero lo que siempre vamos a estar buscando, obviamente, mientras vamos andando por el Antiguo Testamento, es al Redentor, porque esta es la promesa del Redentor. Claro, nosotros vivimos de este lado de la cruz y decimos como, espérate, si para mí la historia empezó cuando yo conocí al Redentor. O sea que hay algo que venía por detrás de cuando yo tuve mi experiencia personal. Sí. Y por eso que el Nuevo Testamento está lleno de que escrito está. Y si tú te fijas lo que dice abajo, dice porque en Malaquías 3 dice esto, porque en Isaías 53:3 dice esto, porque en Números 2 dice esto. Y si tú te dieras el trabajo de ir y balancear estas cosas, estarías como, porque estamos hablando de miles de años entre unas escrituras y las otras escrituras, personas que no se conocían. Fácil es para una persona que no ha leído la Biblia y que no la ha estudiado decir, ay, hija, eso lo escribieron hombres, por favor. ¿Tú la has leído para llegar a esa conclusión? ¿O es lo que fácilmente se adapta al hecho que no la has leído? Pero, ¿se acuerdan? La semana pasada les dije, estamos hablando de la historia y de la película de la cual nosotros somos parte, nos guste o no. Porque esta es la película del creador que creó su tierra y todo le pertenece a él y nosotros estamos caminando aquí en ella. ¿Y cómo es posible que teniendo el libreto, que es la Biblia, no nos demos el trabajo de leer? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a romper todo eso este año, ¿ok? Entonces, agárrense, porque aquí vamos con la clave número 1, así que cinturones puestos. Y aquí vamos. La clave número 1, Caín y Abel.
Esto tiene que ver con el inicio de los dos linajes. ¿Se acuerdan que había el linaje de la mujer y el linaje del enemigo, de la serpiente, y que iba a haber enemistad, ¿no es cierto? Entonces Caín representa desde ya el linaje de la serpiente, mientras Abel representa el de la mujer, haciendo cada uno el papel para lo cual fueron creados, ¿ok? Vemos en ellos aquella enemistad de la cual Dios nos habló en el famoso 3:15. Este es tan solo el inicio de la batalla que tendrá su conclusión 4000 años después en la cruz, donde el linaje de la mujer le dará en la cabeza al linaje de la serpiente con el golpe fatal con el que recuperará lo perdido. ¿Es Caín el representante de la simiente de la serpiente o es eso lo que se me ha ocurrido a mí? No, Nuevo Testamento, Primera de Juan 3, 11, 12 nos dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Nuevo Testamento. Clave número 2. Dos diferentes ofrendas. Yo sé que ustedes tenían una pregunta con estas ofrendas. Ahora les voy a dar una perspectiva de arriba, ¿ok? Miren, ¿por qué fue que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Una perspectiva teológica, ¿ok? Abel, habiendo sido declarado justo por Dios, mostró entendimiento de su posición ante un Dios santo, quien requirió muerte como paga del pecado. El sacrificio de Abel incluyó sangre, al igual que el sacrificio que Dios hizo para cubrir temporalmente al hombre registrado en Génesis 3:21. Ok, déjenme retrocederme. Miren, Caín y Abel son hijos de Adán y Eva. O sea, solo ha pasado una generación, ¿verdad? Estamos hablando Adán y Eva, Caín y Abel. Ahora, obviamente, ellos se han enterado que la paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando agarraron del árbol de fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que no era una manzana, que dijimos la semana pasada. ¿Ok? Y con esto sabemos que Dios, siendo justo, dijo, bueno, tú cogiste eso, la repercusión es muerte. Entonces, ¿qué pasa con el sacrificio de Abel? El sacrificio de Abel, sabemos que no solamente fue un sacrificio más alto, como de todo corazón, sino que fue algo que requirió sangre, que requirió la muerte de alguien. Y él fue y ofreció esto a Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán había pecado? Ellos quisieron hacer lo que el hombre normalmente sigue haciendo. No, el Señor ha dicho, la paga del pecado es muerte, pero nosotros hacemos como Adán y Eva y pecamos y agarramos cualquier hojita de cualquier árbol y nos ponemos, tú sabes, así, y pensamos que con eso nos vamos a poder cubrir. Pero no se acuerdan que cuando ellos estaban como, Dios les dijo, ¿dónde están? ¿Acaso han comido? ¿Verdad? Y ellos were like, no, tú sabes, no, right? Y después dice en el 3:21, eso pasó en el 3:7, y en el 3:21 dice que Dios agarró pieles para cubrirlos. Bueno, si Dios agarró pieles, hizo túnicas de pieles. Si Él hizo túnicas de pieles, eso quiere decir que Él mató a un animal para cubrirlos a ellos temporalmente, porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la sangre de los animales no podían nunca cubrir la sangre de un ser humano. Ahora, cuando vamos a ver el sacrificio de la sangre durante el periodo del Antiguo Testamento, esa era también una sombra de lo que iba a venir. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre un sacrificio y el otro, teológicamente, ¿ya? Esto es tan solo el inicio. No, perdón, no estamos en las ofrendas. Ok, entonces ahora, igualmente Caín ofreció un sacrificio de la tierra, ¿verdad? Entonces, algo muy por debajo del valor de una vida. Caín, al igual que Adán, quien intentó cubrir su pecado con una hoja de la higuera, no reconociendo su incapacidad de pagar la deuda. Esta es la diferencia entre la salvación por obras y la salvación por gracia. Fíjense que Gálatas 2:21 dice, ese es Pablo hablando, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo. Se los traigo en enfoque. No hay nada que el ser humano pueda hacer de su parte para pagar la deuda que requiere nuestro pecado. Porque si tú estás vivo y tú tienes que ofrecer tu vida porque has pecado, porque la Biblia dice que no hay nadie que no ha pecado, que todos hemos pecado, entonces vamos a venir y vamos a ofrecer nuestra vida por el pecado y dejamos de existir. O sea, como que ahí nomás, no es que dejamos de existir, pero no hay justificación en eso. ¿Cómo se cancela la deuda? ¿Verdad? ¿No es cierto? Mas sin embargo, ¿ok? Esto nos lleva a darnos cuenta que por más que el ser humano trate de hacer sus intentos de pagar la deuda, Dios tenía un plan de que su hijo viniera a pagar la deuda en la cruz con la perfecta sangre que no cargaba. ¿Se acuerdan la plaga del pecado que venía en el DNA, en el ADN que hablamos? ¿Ok? Entonces esto es bien importante porque la Biblia va a hablar acerca de esto muchísimo. La salvación por obras, que es nosotros tratando de alcanzar a Dios para restaurar nuestra relación con Él. ¿Ok? Y la salvación por gracia, que es Dios estirando sus brazos de esta manera hacia la humanidad para hacer por ella lo que el ser humano no podría hacer. Lo más importante, chicas, por favor. ¿Ok? Clave número 3. Set. El tercer hijo de Adán y su descendencia. Con Abel muerto y Caín expulsado de la presencia del Señor, entra en la escena Set, quien marca el linaje del Redentor. Alguien que pudiera ofrecer sangre pura por sangre infectada por la plaga de muerte. Recuerden que tiene que ser sangre por sangre, vida por muerte. Después de varias generaciones, seguimos con la historia de Dios y vemos la vida de un descendiente de Set, quien halla gracia. ¿Qué significa hallar gracia? Significa que Dios declara justo a esa persona, que Dios declara perdonado a esa persona. Por eso que la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es justificados en Cristo Jesús. Hemos sido hechos justos en Cristo Jesús. Bueno, pero Dios declaró que Noé, estamos hablando de Noé, que Noé era justo. La historia de Noé es importante porque nos muestra un contraste claro entre la maldad del hombre y nuestra única esperanza, la gracia inmerecida de un Dios santo. Mi hermana me decía que no podía creer el nivel de maldad de la humanidad solamente ya en la generación número 2. Como que ella no se había percatado de la maldad en la tierra. Y es bueno que veamos esto, porque esta es la historia de nuestro planeta. ¿Ok? Miren, en esta época se ve claramente cómo el linaje de la serpiente, quienes son los hijos de la desobediencia, es y será siempre mucho más grande que el linaje de aquellos quienes reciben la gracia de Dios y representan el linaje de la mujer. Nos vamos a dar cuenta que la tierra entera está a punto de ser destruida y solo hay uno que es justo, y después están sus hijos y y las esposas y su esposo que por proximidad, entran con Noé en el arca. Y estamos hablando de 8 contra ¿cuántos? ¿Miles de miles? No sabemos, pero comparación de 8, y lo vemos hoy día. Y lo vemos a través de la historia de Israel. Un pueblo santo, declarado santo por Dios, y después naciones de naciones que practicaban unas cosas espantosas. Lo que pasa es que como no estudiamos la historia de todas estas naciones, no entendemos la maldad que existía en la tierra. No entendemos. Pero es bueno estudiar eso. ¿Ok? Entonces, ahora, clave, ¿dónde estamos, chicas? Ok, fíjense lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé:
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer.